Lo que pasa en Cuba. 7:40 minutos en la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy. Les saluda Félix Guillermo, gracias por acompañarnos, por su confianza de cada mañana. Hoy estamos recordando 365 días, un año, del 11 de julio, y hacemos un análisis desde todos los ángulos posibles. Nuestro invitado ahora es Antonio Rodiles, opositor, activista político cubano, director del estado de SATS, a quien le damos la bienvenida. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, buenos días, Félix, un saludo también para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Antonio Rodiles, opositor cubano, cuando el 11 de julio del año pasado Rodiles estaba aquí en Miami, estaba fuera de Cuba, después de esto regresa, hoy día está dentro de la isla y queremos comenzar precisamente preguntándote cómo amanece Cuba un año después del 11 de julio. Bueno, Félix, disculpa, yo ahora en este momento me encuentro acá en Estados Unidos. Oh, estás en Estados Unidos, perdóname, no sabía que habías regresado, no sabía que estabas aquí. Ya. Hace unos días llegué. Ya. Pero mira, te puedo decir que para mí fue tremendamente interesante ver, y crudo también, ver desde fuera, después entrar, ahora ver desde fuera nuevamente toda la situación de Cuba, porque ya lo había comentado en otros videos, realmente la perspectiva que se tiene en el terreno y viendo cómo el régimen se ha desplegado en los últimos tiempos, todo lo que es la represión, el control y demás, eso te da una perspectiva un tanto distinto a lo que uno ve desde el exterior. Y sí me parece también importante poder tener esta visión desde el exterior, porque a la vez te permite palpar cómo internacionalmente también se lee y se actúa en el tema cubano. Claro. Te puedo decir que el régimen lo que ha hecho desde el día 11 de julio hasta la fecha es una arremetida, es lanzar una arremetida, primero represiva con toda violencia, después todas estas farsas judiciales donde ha condenado a las personas como si fueran tremendamente peligrosos a condenas de 15, 20 años, 25 años. Y la respuesta que hemos visto por parte de la comunidad internacional ha sido muy, muy débil, y eso le ha permitido a ellos frenar ese ambiente de rebeldía que existió en esos días. Yo estaba comentando que el 11 de julio tú estabas en Estados Unidos en aquel momento, regresas a la isla. ¿Cómo cambia tu perspectiva de los acontecimientos desde el exilio aquí en los Estados Unidos a cuando regresaste y te enfrentaste con el día a día, con la situación internamente en Cuba? Primero, la gente está sobreviviendo, Félix. Las personas están en una situación tremendamente difícil. Las colas para comprar y adquirir cualquier alimento son insoportables. Por otra parte, los apagones, que también en menor medida en La Habana, pero sí en todas las provincias del país, están golpeando muy fuerte. Los precios en el mercado negro, o sea, toda lo que es la inflación se ha disparado, y el nivel de vida del cubano continúa cayendo. Recordemos que en este periodo también estuvo la cuestión del éxodo. Ahora mismo está algo más controlado, pero durante meses el cubano lo único que estaba buscando era cómo escapar, qué podía vender para lograr tener algunos recursos y así pagar boletos tremendamente caros del orden de $4,000 para ir de La Habana a Managua y después seguir la travesía hacia la frontera de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu balance en cuanto a las detenciones, los juicios, disidentes que han salido del país, organizaciones decapitadas? Hay un titular que estaba leyendo hoy que decía prisión o exilio. Y eso tiene que ver no solamente con opositores de organizaciones clásicas que son opositores al régimen, sino hablamos del ciudadano de a pie que está cansado de no poder darle el sustento a sus hijos, ¿no? El desabastecimiento, el tema de la inflación, de no poder tener lo más elemental y de ver además que el régimen no reacciona, no hace nada para solucionar esos problemas. Mira, en este escenario, Félix, hay algo que desde el SAT, yo en lo particular he venido alertando ya desde hace años ya, no desde hace unos meses y ni siquiera desde después del 11 de julio, desde hace años, y es la falta de apoyo visible hacia la oposición interna y la sociedad civil. Una cosa es que se den discursos, otra cosa es que salga un titular, otra cosa es que salga una noticia,
Y otra cosa realmente es el apoyo resuelto a una sociedad civil y a una oposición que se tiene que enfrentar a un régimen totalitario. Mira, lamentablemente no ha ocurrido. Yo creo que estos larguísimos 63 años han creado ciertas dinámicas que en mi opinión, algunas ya están viciadas y necesitan romperse para lograr que el foco de atención y el apoyo se ponga al interior de la isla. Y por último, tengo también que decirlo, en los últimos tiempos hay ciertos actores desde acá, desde el exilio, de la diáspora, que se han constituido en látigos para la oposición interna y la sociedad civil, y no de la mejor manera, sino que están ocasionando un daño tremendo cuando atacan a la propia oposición o sociedad civil, y el régimen los está usando como bocinas de sus propios planteamientos. O sea, es increíble lo que está pasando. Yo creo que amerita una discusión tremendamente seria y abierta para salir de este estanco en que estamos, porque, como bien decías, el cubano lo único que está ahora en este momento es buscando escapar de este martirio que vive. Sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿no? Un país sin futuro. ¿La represión, se ha recrudecido la represión en las últimas horas? Seguro, y como se ha visto en los videos, la policía y los agentes del régimen tienen órdenes de arrasar. O sea, si tienen que disparan, si tienen que dar una paliza, la dan. No les importa si están las cámaras. De hecho, incluso hasta se ven videos donde golpean a personas por estar grabando brutalmente a jóvenes, y todo esto ocurre precisamente porque el régimen se siente con la mano en la cintura de que hace todo eso y no pasa nada. Si se hace un saldo de cuál ha sido la consecuencia de lo que ocurrió el 11 de julio y la actuación del régimen cubano, mira, no ha habido absolutamente ninguna medida que el régimen haya sentido que lo está golpeando. El tema de la oposición interna, hablábamos de un descontento generalizado que no necesariamente tiene un matiz ideológico político, pero con relación a la oposición, ¿cómo queda la oposición de nuevo después de las detenciones, de los juicios, disidentes que han salido del país, muchos de ellos u otros que han quedado, como el caso de Ferrer, pero está literalmente aislado? Yo creo que la oposición está en su momento más bajo. El régimen arremetió con mucha crudeza, lo ha hecho a modo de escarmiento, y el resultado ha sido que la gente está escapando porque sencillamente no encuentra cómo frenar esa violencia y esa impunidad del régimen. Creo, por eso te decía también, que hay que discutir y hablar con claridad de qué se va a hacer, porque por mucho descontento que hay, que es tremendo, yo no tengo dudas de que si en Cuba hoy se hiciera una encuesta, el 90 y tantos % del cubano rechaza este régimen y lo que está viviendo. Pero sin embargo no hay cómo capitalizar ese descontento, ese rechazo, porque no hay una estrategia, y lo que el régimen ha logrado es que la gente que puede de alguna forma llevar a nivel de protesta o articulación para ir buscando cómo salir de esa pesadilla, no tiene esa capacidad, y muchos sencillamente bajan perfil o escapan porque saben que el futuro que les está esperando en este momento es el peor. Antonio, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Bueno, muchas gracias, Félix, por permitir tocar estos temas. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.